Soy pastor en la Iglesia Bautista Renacer en Bogotá, Colombia, y por causa de una hermana que se llama Soraya, tengo que traerle saludos de la Iglesia Bautista Renacer, porque sé que ella me va a preguntar cuando vuelva pastor si saluda a los hermanos. Y es una práctica que me encanta. Tengo la oportunidad de visitar varias iglesias en distintos lugares y siempre me gusta traer saludos de mi iglesia porque nos recuerda que somos una misma iglesia finalmente. Somos un mismo pueblo. Hermanos, es un placer estar con ustedes y es un placer, como siempre, predicar la palabra de Dios. Permítanme orar y que el Señor nos guíe para meditar en su palabra en este día. Padre Celestial, te damos gracias porque hoy nos congregas como tu pueblo en este día especial, en este tu día, para adorarte, para cantar juntos de la gloria y de la gracia de nuestro Señor, para edificarnos unos a otros, animarnos, recordar que no estamos solos, ayudarnos unos a otros, aconsejarnos, enseñarnos, exhortarnos, orar unos por otros. Pero también, Padre, nos reunimos para ser expuestos a tu palabra, para escuchar tu voz a través de tu palabra y ser transformados por ella. Y como orábamos hace un momento, como oraba Andrés, te rogamos, te ruego que tu palabra corra y sea glorificada y transforme nuestras vidas, que renueve nuestra mente para que podamos comprobar que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Te ruego que tu palabra nos anime, nos consuele y nos guíe a la adoración real y verdadera hacia ti. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Creo que todos queremos saber el secreto de las cosas. ¿No les parece interesante que como que el ser humano tiende a pensar en cuál es el secreto de esto? En muchos temas queremos saber el secreto. Una vez tuve la oportunidad de ir al Museo de Coca-Cola en Atlanta. Y de allá, todo el tiempo, en el recorrido del museo, todo el tiempo están hablando de la receta secreta o el ingrediente secreto de la Coca-Cola. Y finalmente usted nunca se entera cuál es el ingrediente secreto. Supuestamente está guardado en una bóveda que solamente una persona en el mundo tiene acceso y ya. Es el secreto de la Coca-Cola. Cada vez que prendo mi celular para ver noticias, encuentro artículos como el secreto para ser millonario o el secreto para ser feliz. De hecho, existe un libro, no se los recomiendo, pero existe, que se llama El Secreto. Y es un libro que propone una idea psicológica absurda que básicamente usted visualiza algo y lo obtiene. Visualiza el carro que quiere y lo va a conseguir. Totalmente absurdo. Pero es el secreto. Supuestamente es el secreto de la vida. Parece que en el inconsciente del ser humano se entiende que hay un secreto para cada cosa. Se entiende que hay un secreto que necesitamos conocer, que nos va a ayudar a vivir mejor. Pues bien, el apóstol Pablo decidió darnos el secreto de algo mucho más valioso y de algo mucho más importante que la Coca-Cola o que ser millonarios. El apóstol Pablo decidió darnos el secreto del contentamiento. Y si usted quiere saber cuál es el secreto del contentamiento, entonces tiene que abrir Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 20. Vamos a Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 20. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 20. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo.
En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción, y vosotros mismos también sabéis, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque aún a Tesalónica enviasteis dádiva más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la palabra del Señor, hermanos. ¿Pudieron reconocer el secreto del contentamiento? Se los voy a decir claramente y el resto del sermón va a ser para argumentar que ese es el secreto. ¿Ok? Se los voy a decir muy claramente y espero que lo recuerden para el resto de sus vidas. El secreto del contentamiento es Cristo. Y ese es mi mensaje para ustedes. Espero que hoy salgan de aquí, por lo menos, recordando esta frase de ¿qué? 5 palabras, 6 palabras. El secreto del contentamiento es Cristo. Hermanos, el contentamiento es un tesoro mucho más grande que todo el oro del mundo. Porque usted puede tener oro y no tener oro, e igual está contento. El contentamiento es un tesoro mucho más grande definitivamente que la fórmula para hacer la Coca-Cola. Aunque la Coca-Cola es deliciosa, pero el contentamiento es mucho mejor. Es un tesoro que si lo encontramos, si lo tenemos, esta vida va a ser mejor. Y hoy quiero mostrarles que el secreto del contentamiento es Cristo y quiero expresarles y demostrarles por qué Cristo es el secreto del contentamiento y cómo tener ese secreto. Cómo disfrutar realmente de ese contentamiento. Entonces voy a dividir este pasaje en 2 partes. Y si ustedes lo leen bien, se dan cuenta que en el versículo 14 hay un cambio. Primero Pablo habla de sí mismo en los versículos 10 al 13 y luego en los versículos 14 al 20 habla de los filipenses. Y lo interesante es que esa división también podemos verla en 2 sentidos en cuanto a recibir y dar. Entonces el primer punto de este sermón es cómo recibir y el segundo punto de este sermón es cómo dar. Cómo recibir, versículos 10 al 13, Pablo habla de sí mismo y luego cómo dar, versículos 14 al 20, en donde Pablo habla de los filipenses. Esa es la división natural de este pasaje. Y esos 2 puntos van a demostrar y van a argumentar que Cristo es el secreto del contentamiento. ¿Cómo recibir? La primera parte de este pasaje nos habla de cómo recibir. Es interesante porque uno pensaría que uno necesita ser instruido para dar, pero lo interesante que expresa Pablo acá es que también necesitamos ser instruidos para recibir. Hermanos, recibir no es fácil y vamos a ver por qué. El apóstol Pablo está en la cárcel cuando escribió esta carta. Es una de las cartas de la prisión. Y estando en la cárcel, recibió una ofrenda. Los filipenses decidieron enviar una ofrenda a Pablo a través de un hermano, posiblemente pastor, que se llamaba Epafrodito. Entonces Pablo recibe esa ofrenda y por supuesto, imagínese usted estando en la cárcel y recibe un regalo, recibe una ofrenda. ¿Cuál va a ser su reacción? Pues la reacción está en el versículo 10 y no es para menos. Me alegré grandemente en el Señor
de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. En otras palabras, Pablo está feliz. Pablo está alegre. Me alegré grandemente. Imagínense usted estar en la cárcel y recibir un buen regalo, una buena ofrenda, una ayuda. Pablo está feliz. Pero hermanos, recibir es algo tan complejo. Recibir dinero, recibir un regalo, recibir una ayuda, es algo tan complejo que requiere una aclaración. Y el versículo 11 es una aclaración. En el versículo 11 es como Pablo diciendo, bueno, pero entiéndanme bien lo que estoy diciendo, no me malinterpreten. Versículo 11. Casi que podríamos incluir una palabra que diga ojo. No sé si aquí dicen así. En Colombia decimos ojo, como para decir cuidado. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Tengan cuidado con malinterpretar a Pablo. No es que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Noten que la aclaración de Pablo es esencial. Él lo que quiere dejar claro es que su gozo y su plena satisfacción no está en el sustento económico que los filipenses enviaron a Pablo. Eso nos enseña cuál es la forma incorrecta de recibir. ¿Cómo usted no debe recibir? La forma incorrecta de recibir es comunicando o haciendo pensar a otros que nuestro gozo y satisfacción está en eso que hemos recibido. Así no se debe recibir. Pablo quiere aclarar que él tiene contentamiento, es decir, que cualquiera que sea su situación, como lo dice en el versículo 11, cualquiera que sea su situación, está satisfecho. De manera que la forma incorrecta de recibir es haciendo pensar, es comunicando, o es incluso nosotros mismos pensando que nuestra satisfacción está en eso que recibimos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la forma correcta de recibir? Versículos 11 y 12. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir o padecer necesidad. La forma correcta de recibir es sobre la base del contentamiento. ¿Usted quiere recibir correctamente? ¿Usted quiere prepararse para recibir algo? Entonces, usted tiene que trabajar en el contentamiento. Sobre la base de la convicción y la seguridad de que lo que recibimos no es nuestro gozo y nuestra satisfacción. La forma correcta de recibir es sabiendo que independientemente de que tengamos eso, estamos satisfechos. Porque contentamiento es precisamente que ya sea que tengamos poco o que tengamos mucho, estamos satisfechos. Hermano, ¿usted se da cuenta de la tentación en la que usted está cada mes cuando recibe su salario? ¿Se da cuenta de la tentación en la que está cuando usted recibe regalos en Navidad o en el cumpleaños? Y puede parecer como trivial de pronto. Pero cada vez que usted recibe algo, cada vez que usted recibe un regalo, cada vez que usted recibe su salario, usted está en una tentación. Y esa tentación es pensar que eso que está recibiendo es tu satisfacción. La forma correcta de recibir va sobre la convicción de que ya sea que tenga eso o no lo tenga,
Ya sea que tenga ese salario o no lo tenga. Ya sea que tenga ese regalo o no lo tenga. Estoy satisfecho. Entonces, la pregunta clave de este sermón es, ¿cómo se logra eso? ¿No? ¿Cómo se logra ese contentamiento? ¿Cómo se logra esa satisfacción, tengamos o no tengamos? Me encanta cómo lo presenta el apóstol Pablo en el versículo 12, en la Biblia de las Américas, que es la versión que estoy leyendo, dice, por todo he aprendido el secreto de estar saciado como de tener hambre. En la Reina Valera dice, estoy enseñado. Ahora, es una palabra muy difícil de traducir. ¿Sabe por qué? Porque en realidad en el idioma original solo aparece una vez en todo el Nuevo Testamento. Solo aparece acá. Entonces, no hay comparación para saber bien exactamente cómo deberíamos entender esa palabra. El término en griego es neo, que puede significar como enseñanza o incluso iniciación. La Reina Valera lo traduce, estoy enseñado para tener hambre, como para estar en abundancia. La Biblia de las Américas y otras versiones lo traducen como el secreto. Es básicamente como la enseñanza clave, la verdad fundamental para tener contentamiento. Por eso usamos la expresión el secreto. Ese es el título de este sermón. ¿Están listos para escuchar cuál es el secreto del contentamiento? ¿Están listos para escucharlo desde la boca de Pablo? ¿Cuál es el secreto? En realidad usted se lo sabe de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículo 13. En todo y por todo he aprendido el secreto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, el fundamento de satisfacción y gozo que va más allá del dinero y más allá de cualquier regalo que nos puedan dar en este mundo, se llama Jesucristo. Jesucristo es un fundamento de gozo y satisfacción que no puede ser alterado por cuánto tenemos o por cuánto no tenemos. De manera que teniendo gozo y satisfacción en Cristo podemos recibir dinero y regalos correctamente, sin sobrevalorar el regalo y realmente disfrutándolo como el apóstol Pablo. Podemos decir, me alegré enormemente de que me dieran eso. Me alegro enormemente cuando recibo mi salario. Pero ojo, no es porque eso sea mi satisfacción. Porque en realidad mi satisfacción es inamovible. Tenga o no tenga eso, yo estoy satisfecho. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa expresión, hermanos, no está diciendo que todo nos va a salir bien. ¿Usted en dónde ha visto esa frase? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo la he visto principalmente en dos lugares. En una camiseta de un equipo de fútbol, básicamente diciendo, vamos a ganar porque Cristo nos fortalece. Amén. Y todos, amén. Y también la vi una vez en un restaurante. Un restaurante en El Salvador. Ellos comen algo que se llama pupusas. Espero que eso no sea grosería acá. Pero así le llaman, son como unas arepas o unas tortas. Y el restaurante se llama Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Básicamente como diciendo, usted puede comer toda la cantidad de pupusas que pueda y porque Cristo lo fortalece, ¿no? No está diciendo que todo nos va a salir bien o que lo puedo lograr, yo puedo lograr lo que quiera porque Cristo me fortalece. Eso no es lo que está diciendo Pablo. No es una expresión de victoria. No es una expresión de capacidad. Es una expresión de contentamiento. Yo sé y yo puedo y he aprendido el secreto de vivir en cualquiera que sea mi situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso significa, hermanos, que necesitamos una perspectiva elevada, una perspectiva alta de quién es Jesucristo para
lograr ese contentamiento, para que podamos experimentar ese contentamiento. Si no conocemos a Jesucristo, si no entendemos su gloria y su grandeza, no vamos a experimentar contentamiento. Hace poco leí un libro sobre finanzas. Y en ese libro contaba la historia de un puritano, un pastor inglés de siglo XVII, siglo XVIII, esos son los puritanos. Y cuenta la historia que se sentó a la mesa de uno de los miembros de su iglesia. Pero esos miembros, esa familia, eran muy pobres. Así que lo único que le dieron fue agua y pan. Y la reacción de este pastor fue la siguiente. Él preguntó, ¿cómo puede ser? Todo esto, además de Jesucristo. Lo que el puritano estaba diciendo es que un vaso de agua y un pan es una enorme riqueza si la agregamos al hecho que Cristo nos ha sido dado. Cuando entendemos el incalculable valor de Jesucristo, comprendemos que al tenerlo a Él, lo tenemos todo, de manera que todo lo que venga adicional es ganancia y es suma riqueza. Hermanos, Cristo es suficiente para pagar por nuestro pecado. Su sangre es tan valiosa que pagó por nuestro pecado, satisfizo la ira de Dios. Eso es algo que nada, ni todo el oro del mundo puede lograr. Como dijo el apóstol Pedro, ustedes han sido redimidos de su vana manera de vivir, heredada por sus padres, no con cosas perecederas, triviales e inútiles como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Hermanos, si usted tiene poco, en realidad tiene mucho si tiene a Cristo. Todo lo que tiene es además de Cristo. Si usted tiene mucho en este mundo, usted tiene que entender que eso solamente es mucho porque tiene a Cristo. Porque si usted no tuviera a Cristo, por más de que tenga mucho en este mundo, sería del grupo de los más miserables de este mundo. Si usted no tiene a Cristo, si usted ha venido hoy de pronto invitado, alguien lo trajo para que conozca la iglesia, para que escuche la palabra de Dios. Y de pronto usted está luchando con, ¿será que eso el cristianismo tiene sentido o no? Lo que yo le puedo decir es que si usted no tiene a Cristo, se está perdiendo el verdadero tesoro de la existencia. Se está perdiendo la máxima riqueza de la vida. Se está perdiendo la plataforma sobre la cual usted puede estar satisfecho de verdad. Crea en Cristo, porque solo Él puede dar verdadera satisfacción. De manera que el secreto del contentamiento, hermanos, es Cristo. Porque al entender el valor de Cristo podemos estar satisfechos en cualquier situación de este mundo. No importa si tenemos poco o tenemos mucho. Y ese contentamiento nos capacita para recibir correctamente. Para que cuando termine el mes y usted reciba su salario, usted pueda recibirlo alegremente, honrando al Señor. Pero también necesitamos aprender a dar correctamente. El apóstol Pablo no solo está preocupado porque se le malinterprete en cuanto al recibir, sino también en cuanto al dar. A partir del versículo 14, el apóstol Pablo comienza a hablar de los filipenses. Mire lo que dice. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del evangelio, después de que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Entonces noten que ahí hubo un cambio. Por esto este es nuestro segundo punto, cómo dar. Hubo un cambio. Ya Pablo no está hablando de yo recibí, sino que ahora está hablando de ustedes dieron.
Y está muy bien que den. De hecho, el versículo 15 nos dice, hicieron bien en dar. Ustedes han dado desde hace mucho tiempo, y el versículo 14 dice, y han hecho bien en compartir conmigo. Noten que está hablando de la historia de los filipenses. Ellos fueron los únicos que compartieron con Pablo después de que llegó a Europa y pasó de Macedonia a otra región para continuar extendiendo el evangelio. Incluso versículo 16 dice, porque aún a Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. Entonces Pablo está básicamente elogiando a los filipenses por ser generosos. Está elogiando a los filipenses por dar. Eso es peligroso, ¿no le parece? Si usted escucha a un predicador decirle a su iglesia, muy bien, ustedes dan mucho, ¿usted qué piensa? Usted es sospechoso, ¿no? ¿Qué quiere lograr ese señor? Entonces Pablo tiene que aclarar, versículo 17. Y esto es lo que, aquí vemos una repetición, porque en el versículo 11 aclara, no que hable porque tenga escasez. Y luego en el versículo 17, ojo, no es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Entonces Pablo tiene que volver a aclarar para que no se le malinterprete. Y la aclaración es que está elogiando a los filipenses y de hecho está animando a los filipenses a seguir dando pensando en ellos. Pensando no en que él obtenga ganancia, sino que ellos tengan fruto que aumente en su cuenta. En realidad, hermanos, lo que Pablo está diciendo es que la ganancia o que la generosidad trae ganancia. La generosidad produce ganancia para el que es generoso. Los está animando a seguir dando, no por él, sino por ellos. Para que ellos den fruto que aumente en su cuenta. Entonces tenemos que hacer una pregunta clave. ¿Cuál es la ganancia de la generosidad? Porque ya me imagino que muchos están pensando en esos términos acá. Lamentablemente hay pastores que andan enseñando la ganancia incorrecta. La idea de que si usted siembra 1,000, recibirá 10,000, ¿no? Eso no es lo que está diciendo acá. No está mal decir que la generosidad tiene ganancia. Eso no está mal. El punto es, ¿cuál es la ganancia? ¿Qué es lo que gana el que es generoso? Y la respuesta de Pablo está en el versículo 18. Y básicamente la ganancia es agradar a Dios. Versículo 18, pero lo he recibido todo y tengo abundancia, estoy bien abastecido habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado. Y aquí está lo interesante. Fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. En otras palabras, he recibido todo lo que me enviaron. Tengo todo, tengo abundancia ahora por lo que ustedes me enviaron. Pero lo que quiero que entiendan es que eso fue una ofrenda agradable a Dios. Una ofrenda aceptable, un sacrificio acepto, fragante aroma para el Señor. El fruto de la generosidad es ser agradable a Dios. La ganancia de la generosidad es que Dios sea agradado. Porque hermanos, finalmente eso es una de las ambiciones más grandes del creyente, ¿no? El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 5, por tanto, animados siempre, sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos ¿qué? ¿Cuál es el máximo deseo? Serle agradables. La ambición del creyente, la ambición del cristianismo es serle agradable a Dios.
Y lo que Pablo está diciendo es la ganancia de la generosidad, de ser agradable a Dios. Estoy seguro que todos hemos experimentado esa ganancia. Los que tienen hijos saben muy bien cómo es esa ganancia. ¿No le parece a usted que darle un regalo de Navidad a su hijo, por ejemplo, o de cumpleaños, darle eso que él quería, trae ganancia? Pero no es ganancia económica, porque su hijo no le va a devolver eso nunca. De hecho, lo que su hijo va a hacer es despilfarrar su dinero, ¿no? Eso hacen nuestros hijos. ¿Cuál es la ganancia de darle un regalo a nuestros hijos que les guste, que los haga felices? Esa es la ganancia. Verlo feliz. Y creo que Dios nos ha dado esa experiencia para recordarnos que la mayor ganancia de ser generosos es que Dios esté agradado con nosotros. Entonces, hermanos, ¿está mal dar esperando que Dios nos dé algo? ¿Está mal dar esperando que haya ganancia en eso? En sí mismo no, el problema es ¿qué es la ganancia que estoy buscando? Si alguien me pregunta, ¿es pecado entonces dar esperando recibir algo de Dios? Lo que yo le diría es, más que pecado, es que no tiene sentido. Porque hermanos, ¿qué más nos puede dar Dios? Versículo 19, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cómo? En Cristo. ¿En dónde están esas riquezas? En Cristo. Volvemos al mismo punto del versículo 13. Hermanos, ustedes son ricos, no porque tengan posesiones en este mundo, sino porque tienen a Cristo. En Cristo tenemos riquezas. Así que si alguien piensa, voy a ser generoso para que Dios me dé cosas, es posible que no ha entendido lo que Dios ya le ha dado. Todo lo que Dios le ha dado. Efesios dice que Cristo es toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dios ya nos dio toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No necesitamos más. Todo lo demás es extra, es ganancia, es pura gracia. Porque finalmente Dios ya nos dio todo lo que necesitamos. Así que hermanos, sean generosos, no para ser ricos, sino porque ya lo son en Cristo. Sean generosos no para tener cosas, sino porque ya lo tienen todo en Cristo. No para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios, para que Él sea glorificado. Y por eso Pablo termina el versículo 20 diciendo, a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Dios es glorificado a través de la generosidad de su pueblo, pero no a través de la generosidad que está buscando la ganancia incorrecta, sino la generosidad motivada por el hecho de que ya tenemos todo en Cristo. Hermanos, ¿quieren saber cuál es el secreto del contentamiento? ¿Quieren saber cuál es el secreto de una vida contenta? ¿Una vida alegre, satisfecha? No es el emprendimiento para tener mucho dinero. No es estudiar una carrera profesional para ser muy exitoso. El secreto del contentamiento es Cristo. Y le ruego al Señor que este mensaje los anime y los capacite para vivir satisfechos, felices, para recibir correctamente y para dar correctamente, para estar satisfechos cuando reciban extra y para estar satisfechos cuando den con generosidad, porque el secreto del contentamiento es Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, te ruego por mis hermanos de esta iglesia local, Sola Escritura. Padre, te ruego por ellos y te suplico que los capacites con tu palabra hoy para vivir vidas satisfechas.
Vidas que puedan demostrar su riqueza a través de su generosidad, no porque tienen mucho o tienen poco, sino porque tienen a Cristo. Y eso es más que suficiente. Padre, ayúdanos a vivir esa verdad, que no se quede solo en las páginas de tu palabra, que no se quede solo en nuestros pensamientos, de pronto pensando que es algo interesante y noble. Te ruego que verdaderamente podamos vivir y experimentar el asombro de que nos has dado a Cristo. Y eso es suficiente. Que podamos vivir y experimentar realmente el contentamiento que es para nosotros en Cristo. Por su nombre y por su obra, te pido esto. Amén. Hermanos, un gusto conocerlos.